El programa es presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, son las 6:22 de la mañana. Tengo que aflojarme un botón para que el micrófono quede visible y no los moleste a ustedes en su escucha. Son las 6:22 de la mañana. Estos titulares de la mañana de RCR 750M. Hay unos 22 grados en el Valle de Caracas. Comienza a amanecer. Cielos parcialmente nublados. La información del día, sin duda alguna, es el examen periódico universal de la Organización de Naciones Unidas, que se realizará dentro de unas 3 horas. A las 9:30 de la mañana comienza el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y así lo titula Infobae: Venezuela rendirá cuentas ante la ONU por sus violaciones a derechos humanos. Mañana por hoy, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU analizará el régimen durante su examen periódico universal. El martes 25 de enero, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analizará la dramática, así la califica Infobae, situación de los derechos humanos en Venezuela durante su examen periódico universal, según informa Human Rights Watch. El examen ofrece una oportunidad de exponer el desprecio manifiesto de las autoridades en Venezuela por los derechos fundamentales y de plantear recomendaciones que deben adoptarse para cumplir con sus obligaciones internacionales. Se trata de un mecanismo cooperativo en materia de derechos humanos que presentan los 193 estados parte ante sus homólogos de forma periódica cada 4 años y medio o 5 años. Venezuela no ha implementado la mayoría de las recomendaciones que recibió tras los exámenes CEPU de 2011 y 2016. Durante este examen, el régimen deberá responder a preguntas realizadas por diversos países para evaluar el cumplimiento de recomendaciones previas del Consejo. Entre los interrogantes que se han enviado previamente, destacan algunos relacionados con los derechos de las mujeres y personas LGTBI+, colectivos extremadamente discriminados en el país. Por ejemplo, Suecia preguntó qué medidas se han tomado para prevenir los delitos de odio contra miembros de la comunidad LGBTIQ. Por su lado, Estados Unidos indagó qué ha hecho el régimen para prevenir tales ataques contra personas del colectivo LGBTIQ y otras minorías, mejorar el acceso a la justicia y combatir la discriminación contra estos grupos. ¿Qué esfuerzos ha hecho el régimen para brindar servicios a las mujeres víctimas de violencia de género, que va en aumento en Venezuela? Eslovenia, por otra parte, cuestionó si Venezuela ha adoptado medidas y cuáles para reducir la mortalidad materna y la grave escasez de medicamentos y tratamientos, así como el impacto desproporcionado y diferenciado de la crisis en los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Durante el EPU de Venezuela, los estados deberían interpelar al régimen de Maduro para que adopte las siguientes medidas: liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y poner fin a las detenciones arbitrarias y los abusos contra opositores, reformar la Policía Nacional Bolivariana, entre otras medidas, disolviendo la Fuerza de Acciones Especiales, reformar el Poder Judicial con el propósito de restablecer la independencia judicial. Previo al examen de este año, Human Rights Watch presentó un resumen sobre la situación de derechos humanos en Venezuela con recomendaciones orientadas a restablecer el Estado de Derecho e implementar reformas para proteger derechos. Mientras tanto, Michelle Bachelet, directora alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, señala que reportó pocos avances en el establecimiento de cadenas de mando por violaciones de derechos humanos. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, Michelle Bachelet, reportó que ha habido pocos avances en el procesamiento judicial de las cadenas de mando de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
En el informe de recopilación sobre Venezuela presentado ante el Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, la oficina de Bachelet destacó que aunque se han abierto algunas investigaciones, no ha habido ninguna sentencia definitiva sobre los casos denunciados. El ACNUDH prosiguió su diálogo periódico con el Ministerio Público y observó algunos avances en la actuación judicial en casos de violaciones graves de derechos humanos, incluida la investigación de 79 casos documentados de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad y 18 casos de muertes en el marco de protestas. El ACNUDH observó pocos avances en el establecimiento de una cadena de mando de las responsabilidades de las autoridades superiores e indicó que no se había dictado ninguna sentencia definitiva sobre esos casos. En el mismo sentido, la oficina de Bachelet se refirió a los casos de tortura o malos tratos y destacó la necesidad de garantizar la responsabilidad tanto de los autores directos como de los que están en la cadena de mando a fin de desmantelar las estructuras y prácticas que han facilitado la tortura y los malos tratos y evitar que se repitieran. El documento también reiteró la recomendación para que los delitos perpetrados por funcionarios públicos se investigaran de forma rápida, exhaustiva e imparcial y que los presuntos autores, incluidos los de la cadena de mando, fueran llevados ante la justicia. Hay alarma entre los defensores de derechos humanos del país por el caso del capitán Caguaripano y de los implicados en aquellos hechos del 30 de enero de 2018. Sacaron de ramo verde, esto fue 2017, perdón, y no fue en enero. Sacaron de ramo verde a policías y militares involucrados en caso Paramacay y se desconoce su paradero. Unas 13 personas, entre funcionarios policiales y civiles que permanecían detenidas en la cárcel militar de Ramo Verde por el asalto al fuerte Paramacay desde el año 2017, esto fue como en agosto de 2017, junto al capitán Juan Caguaripano, fueron sacadas en la madrugada este lunes 24 de enero de ese centro de reclusión, sin conocerse su paradero, aseguraron familiares y abogados al medio del pitazo. Y esto ya es un llamado a la conciencia, ¿no? 4 años después esta gente sigue presa, el juicio no avanza, o sea, la detención se convierte en una condena en sí misma. Entre los detenidos están Robert Moreno, Gregorio Rodríguez Sevilla, Víctor Cisneros Torrealba y los civiles Jorge Alayeto Bogot, Giuliani Espinosa Ramírez, Dirimón, Antonio Pernía, Juan Ubencio Machado, Luis Mariño Carmona, Gabriel Barros Romero, Alberto Polo Díaz, Larry Briceño Inestrosa, Dixon Jiménez y Darwin Soli Benítez, quienes fueron trasladados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana supuestamente a un penal ordinario, reseñó el portal. Los detenidos son vinculados al asalto al fuerte Paramacay, ubicado en la urbanización Naguanagua, estado Carabobo, un hecho que llevó por nombre Operación David, que estuvo encabezada por Caguaripano, quien desde su detención se difundieron videos donde se apreciaba haber sido víctima de tortura, así como también a sus compañeros presuntamente efectuadas por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM. Esto lo dice Noticiero Digital. La información del día, sin duda, aparte de la de, por supuesto, el examen periódico universal y todo lo que ello conlleva, es la muerte de alias Jonier, jefe de las disidencias de las FARC. El Nacional dice asesinado en Colombia, alias Jonier, jefe de las disidencias de las FARC. La fuerza pública de este país neutralizó a quien era considerado una de las mayores amenazas que delinquía en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Esto es bien lejos de la frontera, pero sin duda tendrá un impacto en la frontera, donde operan muy fuertemente las disidencias de las FARC. Uno de los altos mandos de las disidencias rebeldes de las FARC, que se apartaron del proceso de paz de 2016, murió durante un operativo militar en el suroeste de Colombia, anunció este lunes el presidente Iván Duque. Euclides España, conocido con el alias de Jonier, fue neutralizado, dijo el mandatario en una declaración pública que reseñó a AFP. Asimismo, añadió que este es uno de los golpes más importantes que se le propicia a las disidencias de las FARC y estamos hablando de un criminal con más de 25 años de trayectoria asesina y criminal. Alias Jonier contaba con una trayectoria de 29 años en las filas de las extintas FARC. Fue enviado al sur de Colombia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, para controlar las rentas del narcotráfico. Valle del Cauca es Cali, para quienes no tengan muy claro de qué estamos hablando.
Duque también señaló que llegaremos hasta la madriguera de estos bandidos. Quiero destacar el accionar de la fuerza pública por combatir la criminalidad. Alias Jonier era quien alimentaba las acciones criminales de alias Majin Buu, a quien le vamos a caer más temprano que tarde. 6:31 minutos, los gobernadores de oposición participaron en el Consejo Federal de Gobierno en Miraflores. Los dirigentes ya se habían reunido con Maduro tras sus respectivas proclamaciones como mandatarios regionales. Los 4 gobernadores de oposición que fueron electos el 21 de noviembre y el 9 de enero, Barinas, participaron en una reunión de la plenaria del Consejo Federal de Gobierno en Miraflores, encabezada por Nicolás Maduro. En el encuentro también estaban la alcaldesa chavista del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, así como los gobernadores de 23 estados del país. Pero llamó la atención la presencia de Alberto Galíndez de Cojedes, Morel Rodríguez de Nueva Esparta, Manuel Rosales de Zulia y Sergio Garrido de Barinas. No es la primera vez que los gobernadores se reúnen con Maduro. La semana posterior a las elecciones del 21 de noviembre, Rosales, Rodríguez y Galíndez estuvieron en el Palacio de Miraflores. Durante la reunión, Maduro hizo un llamado para que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, levantara las sanciones. Tenemos que unir una sola voz, gobernadores, una sola voz para pedirle al gobierno de Estados Unidos que cese las sanciones y el bloqueo contra la economía nacional, contra el petróleo venezolano, contra el gas venezolano, contra el oro venezolano, el cese del bloqueo, reclamó Maduro, y contra los reales de ellos, ¿no? Que son los principales bloqueados. Guaidó, mientras tanto, le ha respondido a Maduro, las declaraciones del domingo de Maduro, las respondió Guaidó el lunes, le dice: tú eres el que está señalado por crímenes de lesa humanidad y solicitado por narcotráfico. El líder opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Bueno, esto ya no es tan cierto. Aseguró que Maduro secuestra el poder y que en la actualidad son pocas las personas que confían en su gobierno. Son tan pocas las personas que confían en su gobierno que se han visto obligados a montar esta payasada que van a hacer mañana, con el CNE completamente entregado a su arbitrio, al arbitrio del chavismo. Bueno, para decir que después no puede haber nuevamente un referendo revocatorio. Ya vamos a estar hablando de eso también. Leo la nota de Guaidó. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, respondió este domingo a las recientes amenazas de Nicolás Maduro y ratificó su compromiso en la lucha por restablecer la democracia en el país. Nicolás, a mí me fastidia cuando lo llaman Nicolás. Nicolás, te recuerdo que tú eres el que está señalado por crímenes de lesa humanidad, solicitado por narcotráfico y terrorismo con orden de captura y recompensa, afirmó Guaidó en un video publicado en sus redes sociales. Capriles siempre lo llamaba así: Nicolás, tal esto, Nicolás, tal cosa. Aseguró que Maduro secuestra el poder y que en la actualidad son pocas las personas que confían en su gobierno. Cobardemente mataste la posibilidad de firmar en 2016 y ahora evades la elección presidencial y me amenazas encerrado en un palacio que usurpas. Ratificó asimismo la necesidad de una solución, de contar con garantías. Tienes fecha de vencimiento, incluso en tu lógica. Es momento de un acuerdo integral. Nosotros estaremos donde siempre, con la gente en la calle, donde hace tiempo te da miedo estar, y estaremos ejerciendo la mayoría de manera pacífica. Mientras tanto, mañana es el día del supuesto revocatorio. El CNE publicó una lista de puntos para la recolección de firmas. 1.200 puntos entre las 6 a.m. y las 6 p.m. en 709 centros de votación de todo el país. Para recolectar 4 millones de datos, 4 millones de firmas, numéricamente es prácticamente imposible hacer esto. Lo dice todo el mundo, tanto así que Roberto Picón recomienda a los proponentes retirar la solicitud del referendo revocatorio. Pero fíjense ustedes que estos armaron también la trampa, que los primeros convocantes del referendo revocatorio son un par de solemnes desconocidos, que por supuesto no lo van a retirar. Si lo retiran los de Mover, Nick Merevan, etcétera, decir, no, pero es que ustedes no son los proponentes originales. Los proponentes originales son fulano y Perencejo. Saben que todo está armado para que esto no se pueda hacer. Roberto Picón recomienda a proponentes retirar la solicitud del referendo revocatorio, porque si no se logra mañana, en definitiva no se logra. O sea, básicamente, de verdad, es como una cosa tan burda y demuestra tanto miedo, denota tanto miedo de los que están en el poder. Le tienen tanto miedo, de verdad, al veredicto de la opinión pública, que bueno, no hacen nada que pueda de alguna manera desfavorecerlos.
Dice Picón que al dejar sin efecto la solicitud quedaría abierta la posibilidad de una nueva petición de este derecho consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República, expresó el rector principal del CNE. Picón precisó que desde el punto de vista matemático es imposible recoger el número de firmas para activar el revocatorio. En este sentido, recomendó a las 4 organizaciones proponentes de la iniciativa retirar la solicitud para dejarla sin efecto y que así quede abierta la posibilidad de una nueva petición de este derecho consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República. Pero fulanito y perencejo, yo estoy seguro que no están puestos ahí por casualidad y por supuesto ellos no van a retirar nada. Esta vez fueron todavía más burdos que en 2016 para eliminar el derecho al revocatorio, que yo estoy muy claro en eso. En una Venezuela democrática eso debe desaparecer y no es una contradicción, porque lo del revocatorio fue una payasada que se inventó Hugo Chávez para que le aprobaran la Constitución de 1999 y una vez aprobada, pues eso es absolutamente inaplicable, porque el que está en el poder es al que menos le interesa. O sea, un revocatorio es kriptonita para cualquiera en el poder porque significa que te estás midiendo contra tu propia ejecutoria, no tienes ni siquiera contra quién contrastar, ¿no? Entonces, para un gobernante eso es malísimo. Y Diosdado Cabello, siendo Diosdado Cabello, advierte que pedirá al CNE la lista de firmantes que solicitan el revocatorio contra Maduro. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, se refirió al proceso de referéndum revocatorio y advirtió que el chavismo acudirá al Consejo Nacional Electoral para solicitar la lista con las firmas. Nosotros nos reservamos todo el derecho que tenemos de acudir ante el CNE para pedir el listado de quienes están solicitando el referéndum revocatorio. Reglas de juego claras, no clarísimas. Si usted pide revocatorio no tiene que estar escondido. Nadie quiere estar escondido, lo que quiere es que le respeten el derecho. Además, ¿quién cree a estas alturas del partido que el Estado venezolano tiene algo que ofrecerle? De verdad. O sea, ¿a quién van a chantajear? ¿Al que se gana 10 bolívares mensuales? Por favor. De verdad, la gente, si le dieran la oportunidad de firmar, de verdad, la gente saldría y firmaría sin ningún problema. Si usted pide revocatorio no tiene que estar escondido. Una de las cosas que tenemos en agenda es ir al CNE a solicitar la lista de personas que están firmando para que el presidente sea revocado. Así lo dijo este lunes en una rueda de prensa. Aseguró que si la ciudadanía tiene el derecho a solicitar el referéndum revocatorio, el revocado, en este caso Nicolás Maduro, tiene derecho de saber quiénes solicitan su derogación. No entiendo en qué se basa, en qué se han basado siempre desde la lista Tascón para eso, pero obviamente es una violación del derecho de la gente a elegir. Obviamente, ¿no? Bueno, esto ya lo había leído. Guaidó rechazó las amenazas de Nicolás Maduro de llevarlo a la cárcel. Y ahora vamos con un par de noticias de economía y luego tenemos unas noticias internacionales antes de irnos a la pausa. 6:39 minutos. El Observatorio Venezolano de Finanzas dice que ya 7 de cada 10 remuneraciones que se pagan en el país se pagan en dólares, y por eso yo les decía, ¿con qué amenaza Diosdado Cabello? A los empleados públicos, bueno, a los empresarios que pueden tener algún contrato con el gobierno, bueno, así sí, pero en general el poder de amenazar del régimen, sobre todo de la coacción económica, ha descendido muchísimo. Resalta el OEF que a pesar de que se ha aumentado, la remuneración en promedio en Venezuela sigue siendo la más baja de América Latina, y esto lo voy a leer en la próxima nota. El Observatorio Venezolano de Finanzas informó este lunes que durante 2021 los salarios en dólares crecieron en un 71,5% y en la actualidad tienen una capacidad de compra de 20,7% más que los salarios en bolívares. No obstante, resaltan que a pesar de que ha aumentado, la remuneración promedio en Venezuela sigue siendo la más baja de América Latina y solo alcanza para cubrir el 24% de la canasta básica alimentaria. También ofrecieron un balance sobre el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor del OEF en 2021, cerrando con una inflación interanual de 660%. 6:41 minutos de la mañana. El otro titular que les iba a leer justamente era este: remuneración promedio de trabajadores venezolanos aumentó, pero solo cubre 24% de la canasta alimentaria.
A pesar del incremento del sueldo en dólares y bolívares que se reportó en buena parte del sector privado venezolano durante el año pasado, sigue siendo el más bajo de América Latina, apuntó el economista Omar Zambrano del Observatorio Venezolano de Finanzas. La brecha persiste. En diciembre de 2021, la remuneración promedio de los trabajadores del área metropolitana de Caracas se ubicó en $89,1. Ojo, no es la remuneración básica, es la promedio, lo cual quiere decir que los sueldos venezolanos son bien bajos. Prácticamente $1 por encima de la línea de la pobreza extrema, nada más. La línea de la pobreza extrema son $2 diarios, lo que representa un incremento del 71,4%, tomando los dólares nominales como medida respecto a enero del mismo año. Sin embargo, esto solo permite cubrir un cuarto de la canasta básica, que está en $360, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas. El resultado obedece, por una parte, al atraso del tipo de cambio del bolívar respecto al dólar, y por la otra, el hecho de que las remuneraciones en 2020 fueron tan bajas que el aumento observado en 2021 luce significativo, explicó el economista Omar Zambrano, quien este lunes 24 de enero dio a conocer los resultados del índice mensual de remuneraciones del OBF, correspondiente a diciembre y enero de 2021. Yo les quiero recordar cuando en los 90 el salario mínimo era de unos 100, $120 y la gente decía que era bajísimo. Por no decir que esos 100 o $120 de 1995 probablemente fueran 200 o $220 de este tiempo, digo, en su poder de compra, ¿no? 80% de Puerto Cabello quedó sin electricidad este 24 de enero. Se investigan las causas. ¿Para qué investigan? Nada, hermano. Eso fue sabotaje del imperio, la acción criminal de la derecha y el imperio golpista, es todo lo que hay. En la mañana de este lunes 24 de enero se registró una falla en el servicio eléctrico de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Esta situación dejó sin el servicio eléctrico al 80% de la localidad, mientras que las autoridades investigan las causas del incidente. Las cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional buscan conocer el origen de la falla eléctrica, por lo tanto hicieron sobrevuelos sobre la zona de trincheras, Taborda y Las Tablas, pero presumen que se debe a una línea desprendida, no se debe a un acto de sabotaje. La falla eléctrica provocó que no se alimenten las subestaciones Valle Seco y La Elvira, las cuales fueron afectadas el martes 18 de enero por una caída de la torre 15 del tendido Planta Centro Valle Seco. Son las 6:43 de la mañana y voy con un bloquecito muy pequeño de información internacional. Los talibanes se muestran satisfechos con su reunión en Noruega. Imagínense ustedes, no se pierdan esta porque esta pertenece al mundo del realismo mágico. La reunión en Oslo con representantes diplomáticos occidentales es un éxito en sí misma, dijeron. Es decir, para Noruega, que los talibanes vayan a Oslo a reunirse con Noruega es un éxito. Activistas por los derechos de la mujer protestaron tanto en Noruega como a través de las redes en Afganistán. El hecho de que hayamos venido a Noruega y que este país nos haya dado esta oportunidad es un éxito en sí mismo porque hemos compartido el escenario internacional, dijo a los periodistas este lunes el ministro de Asuntos Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, cuyo movimiento sigue buscando reconocimiento internacional. En busca de reconocimiento internacional y de fondos para la crisis humanitaria que atraviesa su país, la delegación lleva desde el sábado por la noche en la capital noruega, pero esta fue su primera reunión con diplomáticos occidentales. Los representantes de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, la Unión Europea y Noruega habían puesto como condición que los islamistas respeten los derechos humanos para restablecer las ayudas financieras al Afganistán. Y Biden fue sorprendido llamando estúpido hijo de puta a un periodista de Fox News, y me perdonan la palabrota, a las 6:45 de la mañana, pero no es mía. Lo único que hago es reflejar fielmente la declaración de Biden. Un reportero había preguntado por el impacto de la inflación en las próximas elecciones legislativas y el presidente dijo: es un gran recurso, más inflación. Vaya un estúpido hijo de puta. No es lo que tiene tener 80 años, ¿no? Que a veces se te sale esto. Vamos a escucharlo, a ver si lo podemos escuchar. Ahí va. Vamos a ponerlo en pantalla completa, del diario.es. Vamos a ver si lo podemos repetir. Vamos, a ver si sale. A ver si lo podemos poner nosotros. A ver si lo escuchan ustedes. Bueno,
Nada, no me salió. Un micrófono ha captado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mientras llamaba estúpido hijo de puta a Peter Doocy, un periodista de la cadena conservadora Fox News, cuando este le hacía una pregunta al terminar un acto en la Casa Blanca. El reportero le preguntó si pensaba que la inflación podía suponer un lastre político para su partido en las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre. Es un gran recurso, más inflación, dijo sarcásticamente Biden, antes de añadir, vaya un estúpido hijo de puta. No está claro si el presidente se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido, ya que hizo su comentario cuando los periodistas ya estaban abandonando la sala este de la Casa Blanca, donde habían asistido al inicio de una reunión de Biden sobre la inflación. El insulto de Biden se convirtió, como no, en el tema de la tarde en varias cadenas de televisión, y en Fox News entrevistaron a Doocy, quien bromeó sobre el tema. Nadie ha verificado por ahora lo que ha dicho Biden y ha dicho que no es verdad que yo sea un estúpido hijo de puta, afirmó el corresponsal ante la Casa Blanca. Más tarde, durante una aparición en el programa de máxima audiencia de Sean Hannity en la cadena, el periodista dijo que Biden le había llamado y ambos habían hecho las paces. Alrededor de una hora después de lo ocurrido, me llamó a mi celular y me dijo, no ha sido nada personal, amigo, y hablamos del tema y de seguir adelante, afirmó Doocy. Preguntado por si Biden se había disculpado, Doocy evitó confirmarlo y dijo únicamente que apreciaba que el presidente le hubiera llamado para enfriar los ánimos en un momento en el que el país está al borde de la Tercera Guerra Mundial en alusión a las tensiones con Rusia por Ucrania. Y justamente con este tema y otro me voy a la pausa. La OTAN refuerza su presencia militar en Europa del Este, mientras Ucrania descarta una ofensiva rusa a gran escala. La OTAN seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados, incluso reforzando la parte oriental de la alianza, declaró el secretario general Jens Stoltenberg. La OTAN comunicó este lunes que está poniendo fuerzas en estado de alerta y enviando buques y aviones de combate adicionales a Europa del Este, reforzando la disuasión y la defensa de los aliados debido a la situación en torno a Ucrania. Preocupante esto. Celebro que los aliados contribuyan con las fuerzas adicionales a la OTAN. La OTAN seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados, incluso reforzando la parte oriental de la alianza, declaró el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg. Siempre responderemos a cualquier deterioro de nuestro entorno de seguridad, incluso reforzando nuestra defensa colectiva, agregó. Para cerrar este bloque, lo que sin duda es una buena noticia, el INAC autorizó vuelos directos entre Venezuela y España. Agregó a España a la lista de los países a los que se puede viajar directamente, que son Turquía, México, Bolivia, Panamá, Rusia y Cuba, las únicas conexiones internacionales autorizadas por el Estado desde el 18 de junio de 2021. El INAC ratificó la medida este lunes 24 de enero, pero esta vez España queda dentro del cronograma aerocomercial. Algo se traen entre manos, a alguien les protestó y le dijo que no podía ir a ver a la familia, a los muchachos, etcétera, y le dijeron, bueno, vamos a ponerte también España, pues, porque si no, no se explica lo que hayan agregado a España después de tanto negarla, ¿no? Pero bueno, bienvenida sea. 6:49 minutos. Voy a leerles, justamente con un momento de publicidad. Voy a hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica. Más de 30 años de experiencia atendiendo animales, desde peces silvestres hasta caballos. Le ofrece el doctor Alfredo Cova servicios de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional y cirugías selectivas, además de peluquería canina. Búsquenos en las redes sociales como @dralfredocova. Llámenos al 0212-661-1546, 0414-127-7947, en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre las calles Damaso Villalba. Damaso Villalba no, siempre me equivoco con el nombre de las calles, ¿no? En las calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, exactamente, se encuentra el consultorio veterinario del doctor. Garantía total para el bienestar de su mascota. Y hablarles también de Tecnohospitalaria, porque en la atención de cualquier consultorio médico, odontológico, estético, usted puede confiar en Tecnohospitalaria, el nombre más importante del país en mobiliario y equipamiento
médico. Usted puede revisar nuestra página web www.tecnohospitalaria.com y allí hacer su pedido con delivery o pick-up. Así que síganos por @tecnohospitalaria en Instagram, llámenos al 919-9549, esto es un CanTV, es decir, un 0212, o www.tecnohospitalaria.com, y no vamos para servirle. Y tenemos, por cierto, en este momento, vamos a hablar de eso en los próximos minutos, otra vez todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Y hablarles de Tecnia Eléctrico, porque en reparación de decodificadores de cualquier marca, microondas, televisores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, el respaldo de una empresa y los repuestos que usted ya no tendrá que andar sabaneando por allí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @tecniaeléctrico, porque en Tecnia Eléctrico siempre damos soluciones. Volvemos a las informaciones. Son las 6:51 de la mañana y quiero hablarles pues del número de casos de COVID-19, porque el número de casos de COVID-19 está realmente preocupante. Más de 1.800 contagios es la cifra de ayer del Ministerio de Comunicación e Información. Caracas, 641 casos, Miranda 560, Yaracuy 283, Lara 118 y Bolívar 53, entre otros números. Los comercios caraqueños refuerzan la bioseguridad ante el avance de la variante Omicron del COVID-19. Esto también es una nota de La Patilla que por alguna razón se me había apagado. Mientras sale, les leo otra que es del Pitazo, que dice que la Academia Nacional de Medicina recomienda evitar los espacios cerrados ante la variante Omicron. El médico patólogo Enrique López Loyo pidió a los no vacunados tomar sus previsiones y exhortó a las autoridades a seguir apostando por la vacunación en el país y las campañas de concientización. Bueno, lo de los comercios caraqueños nunca me terminó de abrir. 6 gobernadores del chavismo están contagiados con COVID-19. Nicolás Maduro refirió que algunos se encontraban asintomáticos y que estaban recibiendo tratamiento por el virus. Son Karina Carpio de Aragua, Jason Guzmán de Mérida, Gerardo Márquez de Trujillo, Julio León Heredia de Yaracuy, Antonio Primitivo Cedeño de Portuguesa y Liseta Hernández de Delta Macuro dieron positivo del COVID-19. Bueno, yo no sé cómo se enteraron, si estaban asintomáticos. Esta nota de ABC hay que leérsela, aunque uno no cree en ella. Al final, el laboratorio de Wuhan creó 8 virus, 2 muy infecciosos para el ser humano. En un laboratorio BSL-2 que ocupa el penúltimo lugar en seguridad, la doctora Xi Zhengli y el zoólogo Peter Daszak manipularon genéticamente un virus similar al del SARS y le añadieron partes de otros virus de murciélago para reproducirse bien en células humanas y sin pasar por un animal intermedio. Aunque su experimento buscaba prevenir pandemias, muchos expertos critican este riesgo y exigen investigar una fuga accidental del Instituto de Virología de Wuhan por la opacidad del régimen chino. Para cerrar, 2 informaciones. La primera de ellas, 2 calcinados y 4 heridos en incendio en Quenepe. Esto fue en Vargas. Yucarles Yucley Oropesa Sánchez, de 21 años, y Elvis José Castillo Sánchez fueron las víctimas fatales que dejó un voraz incendio de una vivienda de Singla madrugada este domingo en la parte alta de Quenepe, Maiquetía, donde 2 niños y 2 adultos resultaron heridos. Elvis José había llegado el viernes en Maracaibo y se fue el sábado. Al regresar a la vivienda, entraron a uno de los cuartos, cerraron con candado por la parte de adentro y se acostaron a dormir. Universitario y muerta su pareja. Una mujer de 74 años y una de 83 fueron encontrados en su apartamento en Mérida luego de 3 días sin ser vistos. Ella estaba muerta presuntamente por causa de un infarto y él tenía deshidratación severa. Es profesor de la Universidad de los Andes. La septuagenaria fue identificada como Isbelia Coromoto Hernández Romero, de profesión bioanalista y abogada. Su pareja es Pedro José Salinas, ingeniero agrónomo y profesor de la Universidad de los Andes. Ambos vivían solos en un apartamento de la residencia Los Sauces, ubicadas en el sector Paseo Las Ferias de la ciudad de Mérida.
La revisión forense hecha por el 6CPC determinó que Hernández murió de infarto al corazón. La minuta del caso emitida por el Cuerpo de Bomberos señala que estas personas estaban incomunicadas en su vivienda por problemas de salud. Por su parte, una vecina de la pareja dijo al Pitazo que ambos vivían solos desde hacía años porque sus hijos y nietos emigraron. El horror, ¿no?, de la Venezuela de ancianos y de niños dejados atrás que padecemos. Siempre digo, por una razón muy sencilla, porque hay un grupo de no más de 200 individuos que no quieren abandonar las mieles del poder. Esto es todo. Por esta sencilla razón es que, bueno, Venezuela está enfrentando todo lo que hay que enfrentar, todo lo que se está enfrentando en este país en este momento. 6:56 minutos, 25 de enero de 2022, muy pendientes, por supuesto, del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos por aquí nuevamente mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, siempre, siempre damos soluciones.